Hola, queridos amigos. Los saludo desde ANSPAC, Asociación Nacional para la Superación Personal AC. Soy Elba Torres Barbosa y les doy la más cordial bienvenida a estas pinceladas de la historia. Hoy con un tema muy importante y poco difundido en la historia de México. El tema de hoy es el primer imperio mexicano, o sea, Agustín de Iturbide. Pero pues ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo? Si acabamos de pasar por 11 años de la lucha de la independencia de México, ¿cómo es que tenemos un imperio? Bueno, para entenderlo, vamos remontándonos un poquito hacia el último tema que vimos, o sea, a echar la secuencia histórica hacia atrás para entender cómo fue este movimiento en la política mexicana. Eh, bueno, pues empecemos por recordar la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que al frente iba el gran líder, el que se le considera uno de los libertadores de México? Luego vamos a entender por qué. Él era Agustín de Iturbide. Sí, Agustín de Iturbide había logrado unir las fuerzas contrarias para lograr un entendimiento que nos llevara hacia la real independencia. Pero, ¿qué siguió? ¿Qué siguió de aquel desfile hermosísimo, lleno de alegría y de esperanzas? Bueno, pues el siguiente paso es que se creó una junta de gobierno. Esa junta de gobierno reunía las personas más influyentes para pensar y armar qué tipo de gobierno le convenía más a México después de su liberación, después de pasar por esos problemas tan grandes con España, que desde luego no quería reconocer la independencia. Pues entonces en la Junta de Gobierno surgen tres propuestas. Estas tres propuestas son, por un lado, los borbonistas. Ellos querían traer un príncipe español para que dirigiera los destinos de México, pero ¿cómo un príncipe español? Si acabábamos de pasar por ellos. Entonces, no. La otra propuesta eran los iturbidistas, que pensaban que le correspondía a Agustín de Iturbide llevar adelante al nuevo país. Y por último, los insurgentes que creían que México debería ser una república. La única república que había entonces así bien constituida eran los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, bueno, pues entre toda esa confusión, ganan los iturbidistas. Déjenme decirles por qué. Pues un día, en el ambiente militar, que Agustín de Iturbide era pues bastante admirado, reconocido, un sargento Pío Marcha empieza a gritar, ¡viva Agustín de Iturbide! ¡Sí, viva Agustín primero! Entonces la gente se une y empieza a secundar la propuesta que afortunadamente es aceptada tanto por los borbonistas como por el otro grupo de los insurgentes. Bueno, pues rápidamente Agustín I fue coronado en la gran catedral de la Ciudad de México y empezó lo que conocemos como el primer imperio mexicano. Bueno, pues ya teníamos una autoridad, ya teníamos una forma de gobierno determinada, pero ¿qué seguía? ¿Qué seguía? Pues despertaron de los tedeos, de los saraos, de tanta fiesta, para encontrarse con la triste realidad. Agustín de Iturbide recibía un país en plena pobreza, un país destruido por 11 años de guerra. Los campos agrícolas estaban abandonados. Las minas, que era principal recurso económico de la época, estaban inundadas y había mucha inseguridad por los caminos, muchos reclamos para Iturbide que de pronto no podía solucionar.
Y además el Congreso, que debería de armar la Constitución, pues nunca la acababa. Tal vez porque cada quien jalaba para sus propios intereses y la Constitución no salía. ¿Qué pasó enseguida? El caos. Porque en Río Revuelto, pues ganancia de pescadores. Y los Estados Unidos meten su cuchara, como en otras muchísimas ocasiones, y mandan al embajador llamado Joel Poinsett para hablar con Iturbide, ¿sí? El embajador le propone a Iturbide que él reconocerá, que el gobierno, su gobierno de los Estados Unidos, reconocerá al gobierno mexicano siempre y cuando se le venda la mitad del territorio. La mitad, ya habíamos oído eso antes, ¿verdad? Pues empezó desde con Agustín de Iturbide. Desde luego él se niega, pero el embajador no viene solo. Las fuerzas de la masonería vienen con él. Esas poderosísimas fuerzas que son anticatólicas, anticristianas, que son ateas, lo contrario a Iturbide, pues empiezan a actuar en contra del recién creado imperio. Y para acabarla, hay un señor, que ya lo conocemos en la historia de México, que ahí empieza a figurar, que se llama Antonio López de Santana. Antonio López de Santana le arma una revuelta a Iturbide en el ejército y a través del plan de Casamata, que esos planes eran revoluciones, eran altercados. Entonces Iturbide, viendo la situación y no queriendo derramar más sangre, se decide, fíjense nada más, a abdicar. Y abdica, deja el país y se va a Europa. Bueno, o se supone que ya aquí todo se iba a arreglar, están poniéndose de acuerdo, están en lo mismo con la Constitución. Agustín de Iturbide se va en santa paz, se va con sus hijos, se va con su mujer y está en Italia primero. Pues nada de que se arreglaba la situación en el país. Volvemos. España no estaba conforme con la independencia de México, claro que no. Y lo que hace es ponerse de acuerdo con otros 3 países para venir a invadir a México y echar para atrás toda la causa de la independencia. Bueno, Iturbide, en su exilio, se da cuenta de esta amenaza internacional para nuestro país y lo que hace, sin pensarlo muy bien, es tomar un barco y desembarca aquí en Soto la Marina. Viene solo, realmente solo viene, según él declaró, a poner su espada al servicio de la defensa de su país. Él no contaba que aquí había un decreto que decía que si Agustín de Iturbide regresaba, podían matarlo en el lugar donde se encontraba. Él desconocía este decreto que se le había juzgado por traición a la patria. Por eso, según la autoridad, debían de apresarlo. Y así lo hacen. Después, fíjense, ese Agustín de Iturbide que fue el ideario del plan de Iguala, ese plan que convenció a los insurgentes para unirse, es el conciliador de los ejércitos. Agustín de Iturbide también es el que da la firma para el acta de independencia de este país, llamado por primera vez Nación Mexicana, el llamado Dragón de Hierro, como se le conocía, es fusilado y era el día 19 de julio de 1824. Su efímero imperio duró unos cuantos meses, su exilio otros cuantos meses, y al regresar a México, el Dragón de Hierro es fusilado y es enterrado en un lugar desconocido, cerca de Padilla. Yo solamente quiero terminar
queridos amigos y amigas, diciéndoles que este pasaje de la historia nos hace reconsiderar la figura y la actuación de este gran libertador de México. Entre los grandes libertadores de México, al final fue quien por fin logró la independencia de su país. Hoy sus restos descansan en la gran catedral de la Ciudad de México. La autoridad del gobierno no ha permitido que se vayan al Ángel de la Independencia, al lugar donde reposan Hidalgo, Morelos, Aldama, Basolo, Allende. No, Agustín de Iturbide sigue apartado, pero yo creo que muy feliz en esa hermosa catedral de la Ciudad de México. Amigos y amigas, con esto terminamos y los invitamos. La próxima pincelada de la historia. ¿Qué siguió? ¿Qué siguió en la historia de nuestro país después de el primer imperio mexicano, Agustín de Iturbide? Muchísimas gracias, un abrazo para todos y los esperamos en la próxima cápsula. Sí, en la próxima cápsula de Pinceladas de la Historia. Gracias.